Capítulo 4. Economía del donut y tecnología. 4.1. ¿Cuál es la relación entre la tecnología y la economía del donut? Es famosa ya la anécdota sobre el presidente estadounidense John W. Bush y su rueda de prensa de mayo de 2001. Un periodista le preguntó si cree que dado el volumen de la energía consumida en Estados Unidos per cápita y como este supera con creces el de cualquier otro país del mundo, los estadounidenses deberían corregir sus estilos de vida conforme con los problemas energéticos. La respuesta fue un rotundo no seguido por la explicación que así es el estilo de vida americano y protegerlo debería ser el objetivo de política del país. Jason Hickel llega a llamar a esta situación colonialismo 2.0. Y, con razón. Como explica a continuación, en la India una persona consume aproximadamente 4 kilos de carne al año, en Kenia, 17 kilos, mientras en Estados Unidos son 120 kilogramos. En el Oriente Medio y África una persona produce un promedio de 16 kilogramos de plástico anualmente. Puede parecer mucho, sin embargo, en Europa esta cifra es 9 veces más alta, 136 kilogramos per cápita por año. La huella ecológica de los países de bajo consumo ronda 2 toneladas de material per cápita anualmente, mientras que los de consumo alto, incluyendo Europa, 28 toneladas, en Estados Unidos, 35. Para ponerlo en perspectiva, los ecologistas estiman que para mantener un nivel de huella ecológica sostenible necesitaríamos un nivel de 8 toneladas per cápita por año. Si todos los países del mundo consumieran tanto como los que menos consumen, no estaríamos en una situación de crisis global. Del mismo modo que si todos los países tuvieran las costumbres de los países de consumo más alto, necesitaríamos el equivalente de 4 planetas para poder sostenerlo. En este capítulo, tras una breve explicación científica del status quo al respecto, pasaremos a la explicación del concepto de la simplicidad voluntaria, las razones que hay detrás de él y su vinculación con el ámbito de la economía social. Además, aquí cabe un pequeño inciso respecto al papel de la tecnología en el proceso de la creación de empleos verdes, sobre todo los relacionados con la energía renovable y la digitalización de los ya existentes. De hecho, es importante no caer en la tentación del tecnooptimismo, la idea de que la tecnología avanzada resolverá todo tipo de problemas medioambientales y socioeconómicos. ¿Por qué? Porque su desarrollo sigue dependiendo de los recursos escasos y hay poco sentido en la creación de los empleos verdes solamente para ir reparando daños que se siguen haciendo desde los empleos de toda la vida. El nudo gordiano de la cuestión no es tecnológico sino social, cultural, político y económico. Resumiendo, si bien la innovación tecnológica forma una parte de la solución a los desafíos medioambientales y socioeconómicos del presente y futuro, sobre todo en materia de energía renovable, la utilización de esta solo tendrá sentido si va a la par con el decrecimiento de la demanda energética. De lo contrario, no tendrá la capacidad de no superar los límites biofísicos y sostener el paradigma del crecimiento infinito. Esto no significa que debamos abandonar la civilización y regresar a las cavernas. La economía del donut no rechaza la tecnología ni la acepta incondicionalmente, simplemente llama la atención sobre el hecho de que las tecnologías sirven para mejorar las condiciones de vida de las personas, y no para forzarlas al paradigma del aumento de la productividad y la dependencia, lo que les quita la dignidad y la autonomía. En la misma línea, cada vez hay más motivos para estar seguros que lo que comúnmente se conoce como progreso es nada más ni nada menos sino una forma de encubrir la destrucción del medio natural. Dicho modelo se ve no solo posible sino hasta deseable, ofreciendo una función puramente instrumental de la naturaleza y teniendo el culto al mercado y la técnica como su eje central. Esta vertiente del antropoceno está en la base del nacimiento del movimiento denominado ecomodernismo, que se está utilizando como una especie de paraguas intelectual para una serie de falsas soluciones a los problemas ambientales. La denominada economía verde tampoco supone una respuesta correcta a la insostenibilidad creada por el desarrollo, una construcción cultural occidental y el desarrollo sostenible, como ya se ha mencionado anteriormente, es un oxímoron. 4.2. ¿Por qué es importante abarcar este tema? El capitalismo ha convencido a la mayoría de la humanidad de que la libertad equivale a una vida ilimitada. En 2020 la masa de todo el material artificial producido por el ser humano por primera vez ha superado el volumen total de la biomasa, la masa natural, tan solo confirmando el mencionado anteriormente antropoceno. El estudio del Instituto Weizmann de Ciencias contrasta como los 7.700 millones de seres humanos tan solo suponen el 0,01% de toda biomasa. No obstante, la masa antropogénica, de lo que producen artificialmente, ya ha superado los 1,1 billones de toneladas.
Dan más ejemplos. La masa de los plásticos ya dobla a la de todos los animales, terrestres y marinos. Solo las calles, edificios, puentes de Nueva York ya pesa más que el total de peces que hay en los mares. Además, aún más aterrador es el ritmo en el que se ha producido dicha situación presentada en la siguiente gráfica. A principios del siglo XX, la masa antropogénica representaba tan solo el 3% de toda la biomasa. No obstante, desde entonces lo artificial no ha parado de crecer y lo natural de menguar. El futuro tampoco se ve de color rosa. Jason Hickel en 2020 también recuerda un estudio publicado en 2012 por un grupo de científicos alemanes liderados por Manneke Dietrich que a través de un sofisticado modelo de cálculo computerizado demostraron qué pasaría con los recursos naturales si siguiéramos la actual trayectoria de crecimiento del PIB anual de 2-3%. Por desgracia, el análisis confirmó que el consumo de los materiales y recursos crecerá al mismo ritmo que el de PIB y que antes del 2050 llegaríamos a 200 billones de toneladas, es decir, un desastre insostenible. En 2016 se hizo otro estudio parecido, pero introduciendo un escenario más eco o verde, por ejemplo, a través de una variable de innovación tecnológica que incrementaría la eficiencia del consumo de los recursos, o estableciendo un consenso global de subir el impuesto por el uso de carbono. Los resultados, sorprendentemente para muchos, han sido exactamente los mismos que los del equipo de Dietrich. Incluso con el best case escenario y algunas políticas verdes, el uso de los recursos irá peligrosamente increciendo. Hasta el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA, hizo un estudio parecido en el 2017, aumentando aún más las esperanzas del uso de tecnología y el nivel de impuestos por el uso de carbono. Aún así, el consumo global de recursos sería 2 veces más alto hasta la mitad del siglo XXI. El órgano tuvo que retroceder de su anterior alabanza por las políticas verdes admitiendo que el crecimiento sostenible simplemente no es posible a escala global. La capacidad de regeneración de la biosfera simplemente no da para sostener el ritmo que llevamos. Sin embargo, resulta mucho más difícil aceptar que los efectos inevitables de la producción y el consumo tienen que reducirse, aproximadamente 2/3 en el caso de Francia, por ejemplo, y que la lógica de crecimiento sistémico tiene que cuestionarse, al igual que nuestra forma de vida. Nombrar a los responsables y proponer acción organizada parece casi que blasfemo a pesar de la evidencia científica, continuamente ignorada. Otro importante indicio de la sobrecarga del planeta por parte del ser humano es el famoso Earth Overshoot Day en inglés, el Día de la Sobrecapacidad. El concepto significa que este año 2021 en España, por ejemplo, se llegó a esta fecha el día 25 de mayo, lo cual significa que sin ni llegar a la mitad del año, en términos de recursos ya estamos viviendo, de prestado, habiendo agotado los recursos naturales que nos corresponden para todo el año. Y no estamos mejorando. De hecho, en 2020 España celebró este día el 27 de mayo y en 2019, el 29. En términos prácticos esto significa que durante un año se consumió en España los recursos como si tuviéramos 2,5 planetas. Eso es, muy por encima de la media global que, a su vez, también sobrepasa el límite planetario calculado por los científicos del Global Footprint Network, un think tank de científicos cuyo trabajo ha sido reconocido y utilizado por tales organismos como el Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN, ONU Medio Ambiente o la Agencia Europea de Medio Ambiente. 4.3. ¿Qué podemos hacer? La simplicidad voluntaria. Una de las propuestas que se podría hacer, sobre todo a las personas jóvenes, es por tanto la simplicidad voluntaria. ¿De qué se trata? La simplicidad voluntaria hoy en día recoge las actitudes individuales y personales frente al consumismo, aunque es un término acuñado ya en 1981 por Duane Elgin. La simplicidad voluntaria es conocida también como la revolución silenciosa e implica satisfacer las necesidades materiales del modo más simple y directo posible, minimizar el gasto en bienes y servicios de consumo y dedicar progresivamente más tiempo y energía a la búsqueda de fuentes de satisfacción no materiales. Esto generalmente significa aceptar un ingreso más bajo y un nivel de consumo más bajo, a cambio de más tiempo y libertad para perseguir otros objetivos de vida, como compromisos comunitarios o sociales, artísticos o intelectuales, participación política, vida sostenible, etc. La simplicidad voluntaria se basa en el supuesto de que los seres humanos pueden vivir vidas satisfactorias y diversas sin consumir más que una parte sostenible y equitativa de los recursos de la naturaleza. De hecho, se la denomina a veces también como la versión contemporánea de una noción antigua donde se priorizaba el crecimiento interior sobre las riquezas. ¿Por qué?
Como explican los propios autores de la noción, la idea de la simplicidad en sí no es nueva. Históricamente la simplicidad voluntaria tiene sus raíces en la frugalidad y autosuficiencia de los puritanos, en la visión naturalista de Thoreau o en la demanda espiritual y práctica de Emerson por una vida sencilla y un pensamiento elevado. Además, la acumulación material y el estilo de vida basado en la simplicidad a menudo se discute como un estilo de vida más sostenible y ha sido un factor principal para atraer el interés de una variedad de disciplinas de investigación. La simplicidad voluntaria es un nombre que denota un movimiento social de gran diversidad y que abarca varios aspectos de la vida individual y social del ser humano. Duane Elgin en 1977, el autor de la noción, seleccionó una lista de los valores que se encuentran en el corazón de esta forma de vida. Simplicidad material. Escala humana. Autodeterminación. Conciencia ecológica. Crecimiento personal. En una línea similar en el contexto español y más reciente, las razones que presenta Taibo en 2011 a favor de la sobriedad y simplicidad voluntaria son las siguientes. La mala situación económica en general. La ausencia del tiempo para llevar una vida saludable. La urgencia de mantener una relación equilibrada con el medio ambiente. La noción de que el consumo desmesurado no deja espacio para la buena vida, justamente, el decrecimiento que en América Latina se conoce como buen vivir. La conciencia de las diferencias entre quienes consumimos en exceso y quienes carecen de lo esencial. Reyes Mate resalta la idea de tener que poner fin al sueño gnóstico de que siempre hay tiempo y empezar a plantearnos vivir con menos. Ahora bien, no se trata de glorificar la miseria, volver a las cavernas, sino en ajustar nuestra vida a unos bienes y recursos escasos. Este cambio cultural consistiría principalmente en volver a valorar la calidad de vida. Letouch en 2009 cuenta la anécdota de su amigo siciliano que de pequeño era el único niño que tenía zapatos mientras que todos los demás jugaban a la pelota descalzos. Hoy en día, la gran mayoría, si no todos, los niños italianos tienen zapatos y hay quienes se oponen a la idea de decrecer en la clave del minimalismo voluntario precisamente por estos recuerdos de miseria y desigualdades. Sin embargo, lo que propone la economía del donut es tener que preguntarnos si el bienestar de verdad requiere necesariamente tener 10 o 15 pares de zapatos, muy a menudo de mala calidad y cambiables según modas, en lugar de 2 pares que duren. Murray Bookchin recuerda que una buena vida no requiere que tengamos bienes materiales personales e ilimitados. En las palabras del filósofo y catedrático madrileño Jorge Rickman en su artículo contra el insondable nihilismo que prevalece, precisamos una cultura gayana. El concepto clave no es electromovilidad, es menos movilidad. No es turismo consciente, es menos turismo. No son finanzas solidarias, es expropiar la banca privada. No es economía verde, es una contracción económica de emergencia. No es desarrollo sostenible, es construir resiliencia ante el posible colapso ecosocial, de crecer de forma justa y ordenada. El planeta Tierra da para 8.000 millones de Homo sapiens viviendo, en lo material, ascéticamente. No da para generalizar los estilos de vida de clase media occidental que el capitalismo nos induce a apreciar, y, por descontado, encandilarse con el modo de vida criminal del 1% en la cúspide es trabajar para el crimen. ¿Cambiamos de sistema económico y de forma de vida? ¿O nos dejamos ir al ecocidio más genocidio, a la inimaginable tragedia? 4.4 El papel de la economía social. Dice Taibo, desde luego, la simplicidad no acarrea una estricta norma que impida las transgresiones. Como bien lo señala Cheynet, el problema es que en nuestras sociedades las transgresiones se han convertido en la norma, alentadas por un esquema en virtud del cual vivimos atados al consumo y no imaginamos otro horizonte distinto. Existen varias redes mundiales relacionadas directamente o basadas en el concepto de la simplicidad voluntaria, tanto en Europa como Estados Unidos, por ejemplo simpleliving.net o simplicityvolunteer.org, así como numerosos libros. Pero aparte de estos movimientos, ¿cómo afecta y puede afectar al tercer sector la idea de la simplicidad voluntaria? Lo descubrimos a continuación. La educación es el primer y quizá más importante ámbito de socialización y aprendizaje. Integrada en el contexto cultural material y social, transmite a través de su práctica valores, actitudes, conocimientos y comportamientos que conforman las creencias. Así, la educación se configura como uno de los más potentes instrumentos de reproducción social y de continuidad, o renovación, del sentido común instalado. En las transiciones, con necesidades y demandas sociales muy diferentes, sería necesario dotar a las personas de las herramientas para habitar un mundo complejo y cambiante, y disponer de valores,
conocimientos y habilidades bien distintas. Así, se hace necesaria una profunda revisión de las políticas educativas, que deberían enfocarse en la construcción de una ciudadanía ecológica. Producir un cambio en los valores, actitudes y habilidades de las personas solo se puede lograr a través de educación en todas sus formas, formal, no formal e informal, siendo estas dos últimas el ámbito de actuación de la gran mayoría de las entidades de la economía social. Estas permiten además que la estrategia basada en la educación, especialmente necesaria en las comunidades rurales donde estrategias alternativas, basadas en el acceso a tecnologías innovadoras o mayores recursos financieros y administrativos, son mucho menos realistas. El propio Libro Blanco del Cooperativismo y la Economía Social Valenciana menciona que la contribución de las entidades de la economía social es muy valiosa en diferentes aspectos y la educación ambiental es una de ellas. Sin embargo, para potenciar el valor educativo de estas es imprescindible potenciarlo a través de la sensibilización, comunicación y formación ambiental, presión sobre los gobiernos locales, denuncia de la inacción y promover la movilización ciudadana. Se destaca también el valor de las entidades de la economía social en la difusión del pensamiento crítico sobre el modelo actual y la propuesta de soluciones alternativas. Las sensaciones de estrés y malestar relacionadas con los alarmantes cambios sociales y medioambientales vinculan la lucha por adaptación y mitigación en el tema del cambio climático con la de alcanzar un mayor bienestar. Los investigadores ya han confirmado que las tasas de suicidio aumentan con el aumento de la temperatura y un análisis adicional del lenguaje en más de 600 millones de posts en las redes sociales sugirió también que el bienestar mental se deteriora durante los periodos más cálidos. Se han acuñado nuevos términos, solastalgia, cuando se trata de angustia causada por una experiencia traumática de destrucción ambiental, o ecoansiedad, un término descrito por la Asociación Estadounidense de Psicología en 2018. Solastalgia es un neologismo cuyo origen se busca en la unión de las palabras nostalgia, consuelo, en inglés, solace y desolación. Lamb en 2020 cita a Zoe Schlanger que añade aún más magia a esta alquimia etimológica. Solastalgia es una combinación de tres elementos. Solas hace referencia a la palabra inglesa o solace, que proviene de la raíz latina solari que significa tranquilidad frente a las condiciones angustiantes. Pero también es una referencia a la desolación, que tiene sus orígenes en el latín soules y desolare, que connotan ideas de abandono y soledad. Algia proviene de la raíz griega algia, que significa dolor, sufrimiento o enfermedad. Para hacer este caleidoscopio de emociones aún más emocionante, recientemente los investigadores y psicólogos australianos añadieron el estudio sobre eco-ira, demostrando además que ésta se puede transformar en acciones comunitarias, muchas de ellas como sabemos llevadas desde las entidades de la economía social. De hecho, destacaron la eco-ira como un impulsor emocional clave en el compromiso social con la crisis climática. En la misma línea, Rob Hopkins, el creador de la red de transición del que se hablará a continuación, resalta la insatisfacción motivadora que es capaz de ser, en vez de carga emocional, un empujón para reconsiderar las prioridades y la conducta, y actuar de acuerdo con esta revisión crítica. Dice Prats, resulta igualmente perentorio promover un amplio debate sobre las necesidades e incorporar y asumir en todas nuestras prácticas la noción de límite, tanto en lo que se refiere a recursos como a la propia vida. Es necesario un debate sobre el bienestar, en último término, sobre cómo definir una vida buena en un contexto de complejidad y posible escasez. Ambas vías, la deconstrucción del consumismo y el debate sobre las necesidades y la buena vida pueden contribuir a construir el paradigma de la suficiencia y la sobriedad que necesitamos en las transiciones, ajustándose a los recursos disponibles con criterios de sostenibilidad, justicia y equidad. Ello ayudaría a tomar responsabilidad individual y colectiva para construir propuestas en común ante los desafíos que se presentan. Este foro de debate y la incorporación de la noción de límite ya lo están llevando a cabo varias entidades de la economía social en todo el mundo. ¿Por qué? Porque hace falta un cambio de dirección más radical, una revolución cultural. Se proponen varios pasos hacia las ecotransiciones, por ejemplo. Informar e informar sobre la marcha real de los acontecimientos y el riesgo real de una crisis ecológico/climática de efectos civilizatorios. Porque ni en el plano socioeconómico ni mucho menos en el ecológico la mayor parte de la humanidad dispone de información rigurosa que no esté condicionada por unos intereses económicos y políticos cuyas lógicas, de no modificarse, acabarían provocando una catástrofe global de calado civilizatorio. De todas las cuestiones en las que es preciso trasladar a la sociedad el alcance real de lo que está en juego, esta es la más importante.
Según el cálculo de Pat Murphy, en los Estados Unidos el 67% del total del consumo de energía nacional depende de las decisiones y hábitos personales de los propios individuos, sobre todo en sectores como el transporte, la nutrición y la vivienda. Por tanto, no hay que desestimar el poder de la propia ciudadanía y la educación acerca de los valores que rigen sus vidas cotidianas como agentes del cambio, si la mayoría del consumo de energía se puede basar directamente en el estilo de vida que llevamos. Desde luego, estos cambios de hábitos deberían producirse al mismo tiempo que la presión sobre los gobernantes, con el fin de impulsar políticas que contribuyan a la transición ecosocial y energética. No obstante, cuanta más conciencia a nivel individual, local y, al final, social haya, más fácil será llevar a cabo un proyecto de descenso organizado. Joanna Macy en 2012 habla de un estudio llevado a cabo por los psicólogos Bev Lotien y John Darley en el cual a unas personas se les pidió rellenar un formulario, mientras el cuarto donde estaban se llenaba de vapor parecido al humo. El estudio demostró que cuando se trataba de la presencia de una sola persona en la sala, ésta reaccionaba ante el olor mucho más rápido, casi inmediatamente, abandonando el lugar y buscando ayuda. Sin embargo, en caso de un grupo de personas sometidas a las mismas circunstancias, se observó que la gente tendía a basarse en las acciones de los que les rodeaban antes de reaccionar. Por tanto, viéndolos tranquilos rellenando el formulario, seguían sin reaccionar, incluso hasta el punto de toser por la acumulación del humo. La gran mayoría de los participantes del estudio se quedó en la sala hasta 6 largos minutos antes de ser rescatados por los organizadores de este. Una de las posibles interpretaciones de este estudio nos sugiere la gran importancia del cambio de conducta en los individuos, una tarea muy asumida por la mayor parte de las entidades sin ánimo de lucro. Avanzar, a la vez, en la renovación del pensamiento, viejos y nuevos saberes, en la elaboración de hojas de ruta para el cambio, en el aprendizaje de experiencias concretas y en el empoderamiento de la ciudadanía. Hay que tratar de recrear e interrelacionar los imaginarios de las transiciones con el alumbramiento de objetivos, tiempos, experiencias y, muy especialmente, con procesos participativos que alimenten el empoderamiento de la ciudadanía. Porque solo se podrán articular amplios acuerdos y voluntades para el cambio en torno a proyectos de futuro elaborados con amplia participación democrática. Además, el consumismo se ha vuelto un tema tan central que puede usarse de palanca para cambios en otros ámbitos y el punto de arranque para enfatizar las relaciones entre consumismo y crisis ecológica. Un buen ejemplo de la actividad de las entidades de economía social en este ámbito son las charity shops británicas, tiendas benéficas o solidarias. Se basan en los ideales de economía circular aceptando y vendiendo productos de segunda mano por un lado y ofreciendo las ganancias obtenidas a las diversas causas sociales y medioambientales por el otro. En el Reino Unido, al reutilizar y reciclar cosas que de otro modo irían al vertedero, las tiendas solidarias ayudan a reducir las emisiones de CO2 en aproximadamente 3.7 millones de toneladas por año. Es más, según estudios, 6 de cada 10 británicos han comprado algo en una tienda benéfica al año. También, según Charity Retail Association, este tipo de tiendas llegan a reutilizar más del 90% de la ropa, más del 90% de los libros y el 85% de los aparatos eléctricos donados. En 2018 y 2019, 339.000 toneladas de textiles en Gran Bretaña se salvaron gracias a la venta benéfica. La asociación destaca además los siguientes beneficios de este tipo de comercio alternativo. Promover la reutilización y el reciclaje. Reducir el volumen de los desechos. Ahorrar en los impuestos municipales de gestión de residuos. Reducir la recolección de residuos voluminosos. Frenar la moda rápida, fast fashion y promover actitudes menos consumistas. Promover el intercambio y la compra-venta a nivel local. Además de producir empleo y promover la solidaridad, según las estadísticas, las tiendas solidarias británicas emplearon a más de 25.500 personas y trabajaron con más de 233.000 voluntarios, el grupo de voluntarios más grande del país en 11.209 tiendas registradas. Charity Retail Association Annual Report de 2020. Además, sus empleados suelen estar estrechamente integrados en su comunidad. El 70% de los gerentes de tiendas benéficas proceden del área local de su tienda y el 40% ha vivido en la zona durante más de 20 años. En cuanto a los voluntarios, el 75% de los voluntarios de las tiendas benéficas opina que el voluntariado les ha ayudado a aprender nuevas habilidades y valora mucho la experiencia. Además, el 61% cree que el voluntariado tiene o ha tenido un impacto positivo en su salud física y mental y más del 80% cree que mejora su autoestima. Ahora bien,
Se podría argumentar que unas iniciativas de este tipo se vinculan más con la economía circular que con el movimiento del decrecimiento. Sin embargo, los investigadores reconocen que ambos marcos de actuación, aunque desde luego hay que ser bien conscientes de sus diferencias, que no son pocas, poseen similitudes y complementos beneficiosos. Comparten también la finalidad, ya que ambas intentan mejorar la situación actual y llegar a una situación en que la sociedad respete los límites biofísicos del planeta. Unir fuerzas va a seguir resultando en desafíos. Sobre todo, como reconoce el filósofo Jorge Erikmen, somos malos en autocontención, los griegos llamaban a esta virtud enkratía. Sin embargo, sigue diciendo que precisamente es la autocontención lo que nos hace humanos. Poder aprovecharse de una ventaja, al precio de dañar a otro, y no hacerlo, eso es lo que nos humaniza. Schroeder también reconoce que con una reflexión, un compromiso y una articulación más concreta, serán posibles muchos avances a la hora de juntar la labor de entidades de economía circular con los postulados de la economía del donut. De hecho, en España ya hay algunas iniciativas del ámbito de la economía social que tomaron una vía mucho más seria a la hora de tener en cuenta la biocapacidad del planeta. En Galicia desde 2008 existe una asociación llamada Un Véspera Nada, por una Galiza sen petróleo cuyo nombre hace referencia al popular refrán gallego Día de Moito, Véspera de Nada, que advierte sobre las vacas flacas que suelen venir después de los tiempos de bonanza. Asociación Véspera de Nada. La misión de esta entidad se basa en minimizar los riesgos que implica este declive de la civilización industrial, de tal manera que el mayor número posible de personas pudiesen finalmente decir que, si bien perdieron mucha de la abundancia que el petróleo nos había dado, no estaban en la víspera de nada, sino en la víspera de tener suficiente, y de volver a tener una vida digna dentro de los límites físicos del planeta. Ejercicio práctico. Como en este capítulo hablamos de la tecnología, en este apartado ofrecemos una herramienta en línea que sirve para crear nuestras propias representaciones gráficas de la economía del donut, sea para cada persona, su familia, su grupo de amistades, su organización, su propuesta de empresa, etc. Hasta puede servir para enfocarse en una sola actividad en concreto. Los anillos sirven para explorar diferentes escalas y contextos. Las que se elige incluir o excluir dependen de lo que se esté analizando y de lo que se considere importante. Entonces, ¿cómo creamos nuestro propio gráfico con las personas jóvenes? Seguimos el enlace al sencillo Donut Graph Creator que puede crear donuts personales o más tradicionales según lo que necesitemos. Podemos comenzar simplemente presionando el botón o probar y cerca de la parte inferior de la página para obtener un gráfico aleatorio instantáneo con el que se puede jugar para obtener algunas ideas básicas. Hay un botón borrar que elimina todas las dimensiones de la gráfica actual una vez que estés listo para comenzar.